Bien, pues recuerdo que hace muchos años, cuando yo fui responsable de una iglesia de nuestra federación, a la hora de celebrar la Santa Cena, veía a mi hija a sus anchas correr por el pasillo de la iglesia donde servíamos. Mientras yo estaba al frente de la congregación con el pan y el vino en la mano, listo para celebrar la Santa Cena. Yo le decía a mi hija en voz baja, pero con voz de mando, que se siente y que se quede quieta. Y ella, pues, pasaba de largo de mis palabras, como toda niña inquieta, con esa energía de esa edad que tenía. Yo ya con el micrófono abierto, ya no podía corregir a mi hija. Solo me quedaba una opción de hacerle algunos gestos, frunciendo mis cejas, clavando una mirada enojada, transmitiendo mi mensaje con mis ojos a que se siente de una vez y que deje de llamar la atención, porque estamos en unos momentos muy solemnes. Pero luego reflexionaba. Me decía a mí mismo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Por una parte estoy cumpliendo mis responsabilidades ante la iglesia y por otra parte, con mis ojos, mis cejas fruncidas y casi mi pie aplacando a mi hija para que se quede quieta. ¿Pero qué estoy haciendo? Reflexionaba en mí. Supongo que estas cosas no os pasa con vosotros, ¿verdad? Cuando quieren llegar a la hora de la escuela dominical, los niños no están listos, no están vestidos, no están peinados, y empiezan los gritos y saltan las chispas de acusaciones entre los padres. Y una vez ya estando en la iglesia, con una sonrisa de oreja a oreja, hola querido hermano, hola querida hermana, Dios te bendiga. Cuando llegan cerca de la iglesia y no encuentran un lugar libre para aparcar, enfadado y casi maldiciendo, te deshaces del coche un poco lejos del local de la congregación y entrando al ensayo del coro, pues alzas tu voz al Señor y casi las manos también diciendo, alabado sea nuestro Señor, aleluya. Cuando escuchas los anuncios que se van a pasar los diezmos y las ofrendas y dices en tu corazón, no, esto no es para mí, y se lo pasas a la otra persona. Pero cuando notas que las cosas no están bien, no funcionan, la cámara de zoom se distorsiona, el sonido no sale nítido, entonces te quejas por la falta de equipos que hay ante la pobre calidad de sonido que existe. Pues como podéis dar cuenta, fácilmente podemos pasar de buenos cristianos santurrones a vulgares y orgullosos pecadores. Y esto, ¿cómo suele suceder? ¿Y cómo sucede? Pues sucede, como seguramente vosotros habéis experimentado, así, en un santiamén, de un momento al otro. Mas esto, ¿por qué nos sucede? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué desde nuestro punto de vista, nuestras obras mayores de servicio de la iglesia, a ojos de la congregación, el orar, el cantar, el predicar, la ayuda social, justifican nuestros pequeños errores no espirituales? Estas incongruencias suceden porque, según a nuestro pensar, nuestras prácticas religiosas, las cuales son perceptibles y loables a los ojos de los demás, valen más que mientras nuestros errores e intenciones que no se ven desde nuestro corazón. Mas, ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Según este pasaje que está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, la tarea más importante en la vida es ocuparnos y no descuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón
determina el verdadero sentido de nuestra acción ante Dios. En otras palabras, a Dios no podemos engañarle, ni aún estando en el culto, ya sea orando, cantando, diezmando, ofrendando, aún mismo predicando la palabra. En uno de sus libros muy conocidos, el pastor Tim Keller cuenta que hace muchos años leyó él una cita de Charles Spurgeon y que dice así: no prediques el evangelio para salvar tu alma. Él comenta y dice: yo tenía alrededor de 20 años aquel entonces y recuerdo que pensé, ¿qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio? Sin embargo, unos años más tarde, después de estar en el ministerio, uno empieza a darse cuenta, cuando tu iglesia crece, cuando todo va bien a la congregación, entonces es uno cuando se pone orgulloso, se siente bien. Pero cuando la iglesia va mal, a la gente de la congregación no le caes bien, uno se frustra. Y eso ocurre porque uno trabaja de afuera para adentro. ¿Os habéis dado cuenta? Dice el autor. Si te caigo bien y la gente me dice cuánto me has ayudado, entonces uno piensa a sí mismo, Dios me amará más, porque lo he logrado. Por lo tanto, yo me amaré más por lo que he conseguido ese objetivo. Y así finalmente, entonces habré conseguido la gloria más para mí que para la gloria de Dios. Como podéis observar, es tan fácil de ser engañados, incluso por nuestro propio corazón. No en vano, nos dice la propia Biblia, el profeta Jeremías, y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Luego responde el Señor: yo, Jehová, que he escudriñado la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué palabras sabias y qué palabras tan directas del Señor, ¿no? ¿Quién conoce nuestro corazón? El profeta Isaías también habla sobre ello y dice: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. El apóstol Pedro también conoció esta impureza de su corazón cuando dijo al Señor Jesús, seguro vais a recordar este pasaje, y dijo así: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador por estar cerca de ti. Lo que estoy tratando de decir, queridos hermanos, desde un principio, en esta predicación, es que nuestra ejecución de los dones o las habilidades dentro del servicio del culto no siempre revelan la espiritualidad que existe en nuestro corazón. Por lo tanto, muchas veces el propio servicio, la ofrenda misma, no son justas ante los ojos de Dios. Por eso hemos hablado sobre este pasaje que vamos a tratar, y está en Mateo en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18. Mateo nos relata sobre este tema. Son los versículos del 1 al 18, y si podéis ver, incluso en vuestras propias Biblias, tiene algunos títulos de separación. La primera parte habla sobre la ofrenda a los necesitados. Esto se puede ubicar del versículo 2 al versículo 4 en el capítulo 6. Luego viene la segunda parte y habla la acción de orar, del versículo 5 al versículo 15. Y la tercera parte nos habla sobre la acción del ayuno, del 6 al 18. Son estas prácticas de las que se lleva. Cada una de la acción de estas partes, en cada una de la acción de estas partes,
el Señor Jesucristo corrige la intención religiosa. En la primera parte, en cuanto a la ofrenda, dice: cuando des la ofrenda, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Luego corrige y dice: sino dalo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En la segunda parte habla sobre la oración. Cuando ores, hazlo una vez habiendo perdonado a tus hermanos sus transgresiones, para que Dios te perdone tus transgresiones. Y en la tercera parte habla sobre el ayuno y vuelve a corregir al Señor, a los oyentes en este pasaje, y dice: cuando ayunes, no pongas la cara triste, como hipócritas, sino ayuna en secreto para que tu Padre te lo recompense en secreto. En estos tres pasajes hay una palabra muy repetida que es te recompense en secreto. Pero observando nuevamente este pasaje, el tema central de la corrección no cae en la ofrenda, como pareciese, ni tampoco en la oración, ni en el ayuno. El tema central de este párrafo está definido y está resumido en el primer versículo. El primer versículo guía a estos tres pasajes. En el primer versículo dice así: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán su recompensa de su Padre, que está en el cielo, nos dice el versículo 1. Aquí entonces está claro ya. Aquí ya corrige de esa manera, para no ser vistos. En Mateo 6:1. Y este es el meollo de la cuestión. Y que muchos de nosotros ya estamos involucrados y comprometidos en el servicio de la iglesia. Pero podemos estar enmascarando nuestra realidad interior por hacer cosas espirituales sin ser realmente una mujer o un hombre espiritual. Esta es la realidad. Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Los que tenemos las responsabilidades en sí. ¿Os habéis preguntado? ¿Por qué estás trabajando en la iglesia? Los hermanos de las diferentes diaconías, ¿por qué haces lo que haces? ¿Porque no hay otras personas, quizás más experimentadas, que puedan hacerlo mejor? Los hermanos de la música, del sonido, los boletines, los sugieres, la limpieza. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque alguien les ha dicho que sois necesarios y tienes que hacerlo? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué hacemos cosas aparentemente que son religiosas? ¿Porque alguien nos los ha dicho? ¿Porque está en los estatutos? Ahí está escrito. ¿O porque hay un grupo que te aplaude más por lo que haces, bien quizás en comparación de los otros? ¿O porque en la iglesia esas cosas o esos dones no deben desaparecer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿A quién estamos tratando de agradar con nuestras acciones? El famoso escritor Martin Jones dice y opina sobre este asunto y dice así: que no hay nada más falaz de pensar que el pecado solo va en función de hechos perceptibles, pues eso va en contra de las enseñanzas bíblicas. Mas el pecado esencialmente va en función de la disposición del corazón. Para formarnos una idea exacta de comprender el pecado, imaginemos a un hombre fuera de lo común, al que llamamos un hombre de Dios, en su devoción y su dedicación, quizás de rodillas, en la presencia del Señor. Pues aún así, en esas circunstancias,
El yo le está asediando. La tentación de pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra es la verdadera imagen del pecado, dice este escritor. Y tiene razón, ¿verdad? Qué interesante en esta cuestión de reflexionar sobre las actitudes de las cuales nosotros quizás normalmente las hacemos. Y la pregunta es, ¿a quién y por qué lo estamos haciendo? Todo buen creyente debería examinar sus motivaciones, los deseos más profundos, que es sumamente vital así, porque de esa manera nos permite alejar ese pensamiento que quizás inconscientemente lo tenemos muchos cristianos. Cuando nosotros pensamos, nosotros somos buenos. Las personas que no son cristianas son malas. Los borrachos, los drogadictos, las ovejas negras, esos sí son los pecadores. Pensar de esa manera, de esas acciones externas, ya es clasificar los pecados por el tamaño de grandes y pequeños, a los ojos de los hombres. Pero, ¿qué hay en aquellos que están en el corazón? Estos también tienen el mismo peso y la profundidad y la intensidad de cualquier otro pecado. Habéis escuchado lo que dice el Señor y en sí su palabra es esta y dice, Dios no mira al hombre así como mira el hombre. Pues el hombre mira la apariencia exterior. ¿Qué cuestiones son las que nos engañan, no? Las nosotros mismos, de las cuales incluso participamos de ella. El apóstol Pablo, en esa línea del profeta Samuel, también dice, advirtiéndonos que la eternidad con Cristo está en juego, y nos dice así, examinaos a vosotros mismos para ver si está la fe genuina. Probaos a vosotros mismos. ¿O es que no conocéis vosotros mismos? No os conocéis a vosotros mismos. Si no sabéis que Jesucristo está en vosotros, entonces estáis reprobados. 2 Corintios capítulo 13, 5. En un anticipo también final de los tiempos, el Señor Jesús nos relata una triste realidad. Y dice así, de esta manera, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7. Según este texto, este versículo que dice, ¿no? Muchos alegaban el haber hecho la voluntad del Padre. Muchos citaban un ministerio que habían hecho en su nombre. Muchos de los cuales, incluso podríamos decir, plasmándolo en nuestra época y en nuestros ministerios, podríamos decir, ¿no? Señor, Señor, he predicado. Señor, Señor, estaba por este ministerio. Señor, Señor. Muchos decían esto, pero la advertencia no estaba tanto sobre lo que hicieron y cómo lo hicieron, sino en la forma que lo hicieron desde el corazón. Y esto hizo el Señor entonces Jesús, que les desestimara o les calificara como cristianos. Así que cuando uno mira la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el servicio del ministerio en la iglesia al Señor, con sus prácticas que lleva en sí, ya sea en la oración, ya sea en la Santa Cena, en la adoración, en el diezmo, en la ofrenda, en el ayuno, esto es una cuestión seria. Pues todas esas buenas prácticas tienen que surgir del corazón que realmente ame a Dios y que esté sobre todas las cosas. El corazón define lo que uno ama, lo que uno disfruta,
lo que a uno le causa el verdadero gozo, el placer. En el corazón habita la auténtica motivación y el deseo que nos guía, que nos mueve. Todo nace en Él, todo fluye en Él. Ya nos dice un texto. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice su palabra. Esta es realmente el meollo y la cuestión que debemos nosotros cuidar. Todo lo que estamos involucrados, todos los que venimos, todos los que realizamos y hacemos y seguimos, el corazón debe tener una correcta coordinación con la voluntad del Padre. Si no lo hacemos, es una cuestión que entramos ya a una obra. Es interesante esto, ¿no? Porque muchos de nosotros nos enorgullecemos y decimos, nosotros por la gracia, aquellos por la obra de otra religión. Nosotros no hacemos obra, nosotros por la gracia. Pero si no existe una depuración del corazón, nuestras acciones van haciendo simplemente obras. Y este es mi deseo para todos nosotros que servimos en la iglesia. Que todo lo que hagamos sea para el nombre del Señor. Que provenga de un hacer, de ese gozo que emana de la vida en nuestro Señor. Que disfrutemos en el Espíritu Santo y el Espíritu nos dé ese efecto de forma espiritual, cuyo beneficio solo sea para la gloria de Dios. Si habéis observado, todos los músicos, aun los más talentosos y menos talentosos, tienen que repetir una y otra vez sus escalas. Cultivan minuciosamente sus voces, afinan cuidadosamente sus instrumentos y realizan increíbles servicios de la música. En otras palabras, los músicos entregan la vida a la música. ¿Y por qué lo hacen? Porque disfrutan de la música, porque consideran preciosa, digna, atractiva, de una manera religiosa, sirven a la música, porque están fascinados por la gloria de la música. Esto lo podemos ver hasta en mi hijo. A veces se pone los cascos y empieza a poder estar fascinado de ello. Con ese mismo sentir, el ejemplo anterior de la música, mi deseo es que sirvamos así a nuestro Dios en la iglesia, en el servicio, del cual provenga de nuestro interior algo descomunal provisto del Espíritu Santo, que sea fruto, cuyo uso entonces nos sirva para amar, tal sea como nos dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, por medio del Espíritu que nos fue dado. No me refiero al amor que nosotros nos debemos entre unos a otros, sino al amor que ha sido implantado por Dios, en el cual hace que nosotros podamos servir unos a otros, pero de una manera natural, ¿no? Con nuestros dones y con nuestras habilidades, de las cuales no sean forzadas, ni sean tampoco presionadas, sino que surja, del cual entonces es una ofrenda hacia el Señor. Solo cuando experimentamos entonces su amor extraordinario, comienza a desarrollarse ese amor extraordinario para su servicio en el culto y de los demás. Es entonces cuando el servicio cristiano no se resume solo en actos, sino el servicio cristiano experimenta un cambio en aquello que trae el placer del corazón. Solo cuando uno está lleno del Espíritu puede servir a Dios como espera Dios, con ese poder y con esa gloria. Siempre he pensado a veces, muchas veces, ¿por qué no funciona la iglesia? ¿Por qué pasa? Algo se estanca. La cuestión está, viendo estos pasajes, quizás también nosotros tengamos culpa de ello, por no entrar a poder verificar, a observar nuestro corazón, hacerlo fiel para que la obra misma no sea el esfuerzo del hombre, sino sea
el producto del propio Espíritu del Señor. Y si es así, hermanos, no existe ni cuestión que pueda sobreponerse sobre ello. Para terminar, me gustaría leer un texto de nuestro Señor que nos anima a todos los que estamos involucrados en el servicio de la Iglesia. Y que todos los que también queremos servir a nuestro Dios y queremos librarnos de ese ego. Y dice así: poned vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para vuestro ánimo, y no se cansen hasta desmayar. Un ejemplo tan literal de los cuales también nosotros deberíamos tomar de nuestro Señor. Ese gozo del cual nosotros deberíamos llenarlos por el propio Espíritu. Pues así, no caigamos en la trampa de nuestro propio corazón, sirviéndonos a nosotros mismos. Sirvamos como requiere el Señor. Sirvámosles de corazón. Con este texto termino, del cual es el texto también que nos habla a todos. Y dice así: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.